construir nuestra emocionalidad desde ahí. Así que, bueno, lo que voy a hacer es un poco un resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Partimos, ¿no es cierto?, nuestro primer encuentro, tratando de entender un poco cómo nos conformamos los seres humanos desde el punto de vista para llegar a ser esa persona que soy yo hoy día, ese ser único que no tiene comparación con otros, ¿no es cierto?, y que es una configuración especial y única. Entonces veíamos que este ser humano que llegamos a ser todos nosotros se conforma básicamente a partir de su historia, una historia que yo ya no puedo cambiar, pero sin embargo es determinante en mi forma de interpretar el mundo, de ver el mundo, ¿no es cierto? Veíamos que sobre todo cuando somos niños, los primeros años de nuestras vidas, el rol que tienen las personas con las que nosotros estamos en esos primeros años es fundamental, porque para poder tener el cariño y el amor de esas personas, nosotros de alguna forma empezamos a incorporar todo lo que ellas nos dicen como una verdad. Y al incorporar esto como una verdad vamos dejando ciertas cosas fuera, ¿no es cierto? Incluso cuando empezamos a tener emociones que no están siendo validadas por ese sistema donde yo habito, lo que ocurre es que yo las dejo en lo que se llama la sombra. Me las niego a mí mismo porque si yo de alguna forma inconsciente sé que si yo manifiesto eso, corro el riesgo de que no se me valide y no se me quiera en ese sistema donde yo estoy. ¿Ya? Entonces vemos cómo este sistema donde yo habito va conformando este ser particular. Ahora, lo que pasa a lo largo de mi historia yo no lo puedo cambiar. ¿Ok? La historia sucedió, yo nací en la familia que nací, fue criada por quien fue criada, habité donde habité, me tocó la situación socioeconómica, sociocultural, que sea que me tocó y no puedo cambiarlo, ¿no es cierto? Ya fue, ya ocurrió. Lo que sí puedo cambiar, y veíamos que es el otro aspecto que tenemos que mirar, que tenemos todos los seres humanos, ¿no es cierto?, tiene que ver con estos ámbitos que compartimos todos los seres del mundo y de todas las épocas, que son 4 básicamente, algunos hablan de 3, ¿no es cierto? De hecho, cuando yo estudié coaching ontológico hablábamos de 3, que eran lenguaje, emocionalidad y corporalidad, pero también hoy día podemos agregar un cuarto que es el mundo de la espiritualidad. Y esto es algo que los seres humanos tenemos y compartimos. Cuando yo intervengo algunos de estos aspectos, cuando yo intervengo en mi lenguaje, y también esto afecta a mi emocionalidad y esto afecta a mi corporalidad y esto afecta a mi espiritualidad. Si yo intervengo en mi emocionalidad, esto afecta a mi corporalidad, ¿no es cierto? Afecta a mi emocionalidad y afecta a mi espiritualidad. Entonces, si yo estoy triste, hay una coherencia entre la forma en que está mi cuerpo, ¿no es cierto?, lo que voy a decir y lo que no voy a decir, el lenguaje y las palabras y las interpretaciones que voy a tener en ese momento, y también entre lo que estoy sintiendo en términos de conexión con el espíritu, Dios, universo, como quiera que cada uno lo llame en su espiritualidad particular, ¿no es cierto? Y entonces veíamos que esto sí yo lo puedo intervenir, y lo puedo intervenir teniendo distinciones precisamente, que es lo que estaba diciendo antes, ¿no es cierto? Teniendo distinciones que me permitan, permiso aquí, ¿no es cierto? Teniendo distinciones que me permitan intervenir mi lenguaje, mi corporalidad, mi emocionalidad y mi espiritualidad también. Entonces, veíamos después a continuación en el siguiente encuentro, ¿no es cierto?, que las emociones son básicamente energía, energía para el movimiento, emotion, energía, movimiento, eso es la emoción. Y tiene una función que es básica, las emociones tienen la función de mantenernos con vida, ¿no es cierto?, y de permitirnos adaptarnos a las circunstancias de los mundos que nos toca habitar. Esa es la función que tienen. Y veíamos que básicamente se distinguen 4 emociones básicas, que en eso hay más o menos acuerdo entre las distintas personas que habitan el mundo, ¿no es cierto? Está entrando Andrea, y que hay acuerdo respecto de esto, y veíamos entonces que estas emociones básicas son, y lo hemos estado viendo también en sesiones posteriores, ¿no es cierto?, la rabia, el miedo, la tristeza y la alegría, ¿ya? Y ya estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de algunas de estas emociones. Estuvimos hablando de la rabia,
estuvimos hablando de la frustración, estuvimos hablando de la diferencia que hay entre el enojo y la ira, por ejemplo, que nos puede llevar a la violencia, pero vimos que esta emoción, como todas, ¿no es cierto?, tiene una función. En el caso de la rabia es poder lograr lo que nosotros queremos lograr, ¿no es cierto?, y protegernos de amenazas, poder defendernos, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo poder ir a tomar lo que podemos tomar. A nosotros nos sirve mucho en el cotidiano para poner límites. Cuando yo no sé decir no, es porque tengo problemas con el manejo de la rabia, ¿ok? Veíamos también la emocionalidad del miedo, y en el miedo veíamos que tiene la función de básicamente protegernos. El miedo lo que hace, ¿no es cierto?, y acá tengo una PPT con esto. El miedo lo que hace básicamente es protegernos, ¿no es cierto?, conservar nuestra vida, y lo hace de distintas maneras, pero básicamente lo que nos permite cuando viene esta energía a nuestro cuerpo es huir o congelarnos, y esto nos permite de alguna forma protegernos del depredador, ¿no es cierto? Veíamos la rabia entonces defensa, y en el caso de la tristeza la estuvimos viendo también, ¿no es cierto? Tuvimos tristeza, pérdida y duelo. La tristeza nos sirve para recogernos, para hacer un proceso que requerimos hacer, ¿no es cierto?, en este dejar ir, soltar, porque la tristeza tiene que ver precisamente con el haber perdido algo, ¿ok? Y en la alegría aún no hemos estado, ¿ya? Pero esas son las emociones básicas que estuvimos viendo. También hicimos una distinción entre estados de ánimos y emociones, ¿ok? Y distinguimos que los estados de ánimo son más permanentes, ¿no es cierto?, en el tiempo, son como el fondo del mar, son como... El estado de ánimo tiene que ver con lo que llamamos normalmente las emociones secundarias. Las emociones secundarias son las que tienen que ver con la mente. Ya no es la emoción primaria que me hace defenderme del león que me va a cazar, ni la que me va a hacer arrancar del terremoto, sino que tiene que ver con que pasan por mi pensamiento, y al pasar por el pensamiento yo tengo un proceso en que hay unas interpretaciones que están vinculadas con estas emociones. Algunos también las llaman sentimientos. ¿Bien? Entonces el estado de ánimo me caracteriza, el estado de ánimo tiene que ver con mis interpretaciones de la vida, es como los lentes, de qué color son los lentes a través de los cuales yo veo el mundo, a través de los cuales yo veo la vida, ¿ok? Y eso eran los estados de ánimo. Entonces también estuvimos viendo en nuestras conversaciones los temperamentos, y vimos en particular el temperamento a través del DISC, ¿no es cierto? Y el DISC distinguía 4 colores, que son el rojo, el azul, el verde y el amarillo, que tienen características distintas, ¿no es cierto? Y que también veíamos la importancia de mirarlos bajo estrés, porque bajo estrés reaccionan de una manera particular. Y eso era muy importante tenerlo en cuenta hoy, porque efectivamente, como estamos siendo todos afectados por la crisis, y la crisis significa caos, desorden, ¿no es cierto?, en este minuto nuestras emocionalidades están alteradas porque estamos bajo un sistema de estrés que se produce normalmente en crisis, que es el estrés agudo, algunos más, algunos menos, pero efectivamente esto está afectando nuestro sistema fisiológico, emocional, cognitivo y conductual. Entonces, esa es la importancia de que empecemos a tener distinciones sobre el mundo emocional. Bien, tenemos a Andrea también participando acá hoy día con nosotros. Bienvenida, Andrea. No ha ingresado más gente al Zoom, ¿no es cierto? Pero no importa, hola, bienvenida. Querida, acabo de llegar. Acaba de llegar, sí, eso es lo que me imagino que puede estar ocurriendo, que ocurre normalmente, que la gente empieza a entrar más tarde, ¿no es cierto? Pero el objetivo hoy día era básicamente hacer un juego. Entonces, te voy a invitar a ti, Andrea, que ya estás acá, y también voy a invitar a Claudia a participar de este juego, ¿ok? Entonces, yo voy a poner unas imágenes en el Zoom, ¿ok? Las voy a poner acá. Todavía no están. Y te voy a preguntar, una vez que tenga compartida la pantalla, díganme cuando lo empiecen a ver, ¿no es cierto? ¿Cómo llegas? ¿Cuál de estas imágenes que estás viendo en este momento
identifica más la forma en que llegas a este encuentro. Voy a poner otras, obsérvalas en detalle, mírala cada una de ellas, ve qué te transmite y ve, ¿no es cierto?, si tiene que ver con la forma en que estás llegando a este encuentro hoy día. Voy a poner 3 imágenes más, ¿ya? Espero que hayas mirado bien estas. Ok, aquí hay 3 imágenes más. Míralas en detalle. Bien. Y ahora, dime, ¿cuál elegiste? Yo elegí las 5. La 5. A ver, Andrea, ¿por qué tú sientes y te identificas en este momento que la 5 es la imagen que te muestra cómo tú estás ahora, en este encuentro? ¿Cómo llegas aquí? Mira, hoy día fui a trabajar ¿Ya? y dentro de lo que tuve que hacer me encontré con dos veces me detuvieron por carabineros, lo que me sorprendió muchísimo, y de ahí tuve que hacer un camino por carretera después, largo, y cuando almorcé como a las 5:30 de la tarde, se me cayó lo que estaba tomando ¿Ya? sobre la mesa. Y, eh, y me quedé en silencio, no dije nada porque fue un error mío, y me encontré con la sorpresa que sin que yo lo pidiera, las personas volvieron a darme el líquido que yo estaba tomando. ¿Ya? Entonces, sin que yo pidiera nada, y yo les dije, oh no, pero no voy a pagar uno nuevo, no te preocupes, y yo estaba asumiendo mi error. Y no, me dijeron, nosotros encantados le damos nuevamente, porque además lo que yo había pedido era caro. ¿Ya? Ok. y, y me encontré con esa sorpresa, po. Entonces, para mí esa tinta que cayó sobre ese papel es la sorpresa que a veces ocurren cosas y que uno se sorprende que no es tanto el error, sino que hay un regalo que está por ahí. Bien, entonces, ¿con qué emoción identificas tú eso? La sorpresa Sorpresa. Ok, es como el candor de, eso. bien, genial. Ok, muchas gracias, Andrea. ¿Y tú, Claudia? ¿Cuál elegiste? Tu micrófono está cerrado. No sé por qué se me desactiva si Ahí. está. Hola. Hola. Yo la 4. La 4, ya. La Bien. elegí porque a pesar de que no puedo salir, igual me siento súper conectada con la naturaleza, porque Ya. es arriba del pasto. Igual como tomando mucha conciencia este último tiempo de que somos parte del todo y de la naturaleza, aunque no la pueda tocar, igual la siento energéticamente. Y Ya. también por el calma que representa esa figura. He estado estos días muy en calma, muy escuchándome, haciendo cosas a mi ritmo, no acelerándome en nada, durmiendo siesta, como muy relajada, Ya. después de que unas semanas como muy vulnerable, muy inquieta, ahora he estado muy en calma, muy, Perfecto. no sé, como el gozo, Ya, ok. Genial. gozada, entregado, gozada. Buenísimo. Ok, ¿y cuál es la emoción? ¿Qué nombre le pondrías a esa emoción que te trae esta imagen en este momento? Tranquilidad, paz, Tranquilidad, paz. tranquilidad. Ok, bien, muchas gracias por eso. Ok, y vamos a continuar entonces. Entonces ahora les voy a preguntar, ¿y cómo te has sentido durante esta crisis que estamos habitando? Entonces te voy a poner otras imágenes, ¿no es cierto? Mira estas imágenes que están acá. Mira estas imágenes que están acá. Y ve si alguna, de alguna forma, te llega, ¿no es cierto?
y ve si te transmite algo en relación a cómo te has estado viviendo tú esta crisis. A ver, ¿en cuál de estas imágenes me veo? Voy a pasar a las imágenes siguientes, ¿ok? Porque son 6 una vez más. Ok, ahí están. Ahí tienes 3 imágenes más. Entonces, ¿cuál sientes tú que de alguna forma muestra la forma en que tú te has estado sintiendo, ¿no es cierto?, durante esta crisis? Míralas en detalles, todas tienen hartos detalles, ¿ah? Ok, vuelvo a las anteriores, ¿ya? Para mostrarlas una vez más. Aquí, espérate. Ahí están, para verlas más, después las vemos todas juntas. Bien. Entonces, ¿qué imagen eligieron? Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué imagen eligieron? Y que los identifican cómo se han sentido durante esta crisis. Mira, yo me siento identificada con 2 imágenes, la 2 y la 4. Ya. Me he sentido como protagonista de una alquimia, pero a veces también siento que es tanto el nivel del estímulo, pero poco el desahogo, que me siento como ese pulpo, como esa máquina, que toma tantas herramientas, pero está atrapada finalmente en un mundo subterráneo. Entonces, está en el agua. Okay. Porque me lo decidí de manera consciente desde mi córtex y desde mi sensación sentida, vivírmelo como un alquimista, o sea, preocuparme de las emociones de mi casa, las de mis hijos, poder transformarme, co-crearme, por lo tanto la 2 me hace mucho sentido, pero he también transitado con una sensación de hacer como tantas cosas, pero sintiéndome atrapada, que me ha obligado a detenerme y volver a decir, a ver, ¿necesitas hacer este curso? Bueno, a lo mejor no lo van a dar nunca más gratis, pero en fin, tienes que elegir. Ok, o sea, el pulpo, que es la imagen 4, tiene muchas cosas en su, ¿no es cierto?, en sus tentáculos. Sí, tentáculos. Se da la sensación Claro, de que está haciendo muchas cosas, ¿sí? Claro. Entonces eso me provoca agobio, ¿Ya? Y el otro era una sensación de satisfacción, de decir, ya, lo voy a hacer así. Me voy a comportar y decido enfrentar esta situación de esta manera. Ok, pero eso es muy bonito, Andrea, porque por un lado está el agobio, pero sin embargo tomas la determinación de ser protagonista, a pesar del agobio, o con el agobio. Sí, claro, por eso te digo que he transitado en esas 2 emociones marcadamente. Bien, Andrea, muchas gracias. Y yo me he perdido 2 clases, entonces el proceso de poder reeditar y refrescar conocimiento a través de las emociones me ha dado más claridad. Buenísimo, muchas gracias. Teniendo las distinciones ahí, a la mano. Ok. Bien, Claudia, Enrique, ¿quién sigue? ¿Cuál de estas imágenes te identifica? Yo también estaba con la dualidad. Vivimos en un mundo dual, entre el 2 y el 5. Ya. El 2, por lo mismo que decía Andrea del tema de la alquimia, o sea, inmediatamente conecté con esa mujer transformadora de realidad que estamos viviendo, y como tomando la responsabilidad también de lo que me toca a mí en este cambio. Okay. ¿Ya? Y el 5 está muy relacionado, pero también el 5 tiene más que ver con mi espíritu, con esa cosa de que tengo el timón,
puedo manejarme en la tormenta, porque yo veo ahí que el mar está revuelto, la tormenta, puedo manejarme en la tormenta porque siempre sé que al final sale el arco iris. Okay. Esa es la sensación que siento. Ya. Y en términos de emociones, ¿cómo verías tú este transitar por la crisis entonces? Son muchas emociones, en realidad no es una sola, es una gran cantidad de emociones que se producen en lo constante, digamos, siempre estamos en un... Pero la emoción de base yo diría que lo mismo que en antes, tranquilidad, como okay. Que siento que esto es parte de algo mayor. Bien. Ok. ¿Y Enrique? Ya, activé el... ¿Me escucha? Sí. ¿Se escucha? Bien. Qué rico que descubrí tu invitación, que parece que llegó hoy día. Yo estuve en el Facebook la última vez como al mediodía, un poquito después, no había llegado, y la vi ahora y veo, y no podía entrar. Ya. Yo al escuchar, gracias Andrea y gracias Claudia, porque yo también estaba así como no sé si en dualidades o en trialidades o me servían todas. Todas, ya, porque no, he pasado por todas las emociones, ¿no es cierto? Y por todos los estados. Claro, pero al escuchar a Claudia me doy cuenta que la número 5 probablemente es la que incluye, me identifica ahora y además creo que están todas las emociones por las que he pasado desde que esto empezó. La primera vez que estuvimos en cuarentena, yo no tenía el timón en la mano. Me di cuenta que no lo tenía, que las emociones, no sé si el enojo, pero sí la angustia, el temor, a veces la tristeza, el estar solo, me ponían en una parálisis. Ya. Y eso, no sé, debe haber durado hasta el 2-3 de abril, y dije, no más, porque entre sucumbir haciendo, o sea, no haciendo, y sucumbir haciendo, prefiero sucumbir haciendo porque es más entretenido. Ya. O sea, la acción te sirvió para salir de ese primer shock que te produjo esta crisis, ¿no es cierto? Sí. Y me lancé al mar digital. Ya. Primero con intenciones y programas que estaban relacionados con la pandemia. Después terminé de escribir, todavía estoy escribiendo algunas no sé si llamarle libro u obra o lo que sea, pero en algún momento ya estuvieron arriba en una plataforma y me doy cuenta cómo empiezo a tomar el timón, y yo diría que ese arcoíris está empezando a aparecer o aparece por ahí con principios de junio, y aparece, fíjate, casi en paralelo de estar terminando un desafío de 21 días en un grupo al que me invitaron, y donde descubro la abundancia, o sea, no sé si la descubro, pero me la recuerdan y me recuerdan los elementos. Entonces, yo creo que en este rato, conversando con ustedes, me he paseado de nuevo por todas esas emociones, y probablemente lo más complejo del encierro, más allá de la soledad, porque la soledad es estar conmigo, la soledad es mirarme, la soledad probablemente me acompaña, me ha dado oportunidades, es la ansiedad. Yeah. Es la ansiedad. Okay. Y eso. Y la ansiedad, que entendemos que es un temor mental, ¿no es cierto? Es la mente la que está ahí presionándonos, ¿no es cierto? Tiene que ver con nuestras interpretaciones, con los deberes ser, con las interpretaciones que tengo de la vida, de lo que tendría que ser, de lo que no tendría que ser, y ¿no es cierto?, en esta dificultad, la frustración